Vamos a conversar junto al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que nos acompaña en el estudio de CNN Tiempo. ¿Cómo ha estado, ministro? ¿Qué tal? Bienvenido. José Miguel, bien, y un gusto estar con un rancagüino, Mardones de Rancagua. Somos coterráneos. Coterráneos. Mira, hay una buena noticia con esta temporada de incendio, producto de lo siguiente. A ver. Llevamos un 40% menos de incendios. El año pasado a esta fecha, 1.700, ahora... ¿A qué se debe? Sí, estamos en 1.100, pero sí en cantidad de hectáreas, llevamos 12.000, el año pasado 14.000. Pero lo bueno del número de cantidad de incendios es que el mensaje de más cuidado, evitar negligencia, parece que comienza a funcionar, porque hemos enfatizado mucho. Felizmente también el 92% de los incendios se ha logrado controlar antes que escale más allá de 5 hectáreas. Y eso es gracias a lo que el presidente ordenó. Lo escaló a una decisión estratégica nacional de seguridad ante los incendios. O sea, ha tenido resultados del trabajo preventivo. El trabajo preventivo, porque ha sido más cortafuegos, ha habido más trabajo con comunidades, con la Corma, con los municipios y además la cosa de infraestructura dura. Por ejemplo, tenemos un supertank desde el 1 de diciembre, agregamos hoy día con el presidente un segundo por 100 días, pero a eso se suman 1.000 brigadistas más, de 2.000 a más de 3.000, un salto histórico en brigadistas, porque no obstante la importancia de los aviones y la prevención, el combate es ahí literalmente en el trabajo de los brigadistas con skidder, con maquinaria, logrando estos círculos donde se corta la maleza y se hacen los cortafuegos in situ para poder evitar el daño a las viviendas, a los bosques, pero también, como tú señalabas, a la agricultura. En los incendios que hemos informado durante las últimas jornadas, ¿hay suelo agrícola que se haya visto afectado? Sí, hay parte que tiene suelo agrícola, particularmente en Litueche, la Estrella, María Pinto. Allí hubo afectación también a la agricultura. Y lo importante también como novedad es que ha habido ya 6 detenidos, unos que estaban con un auto haciendo unos problemas mecánicos, en el caso de Litueche, personas inescrupulosas en otras áreas de Valparaíso y la zona metropolitana, haciendo faena sobre pasto seco, con galleteras, con distintos tipos de maquinaria, cuando se recomienda faena cero, sobre todo cuando hay más de 30% de temperatura, como sabemos, y brisa y viento, y en situaciones de mucho combustible, como se dice, porque este año llovió más y hay mucho yuyo seco, pasto por todas partes. Vegetación que en algún minuto fue verde y que ahora se vuelve amarilla, por lo tanto altamente combustible. Usted hablaba de proponer o propulsar más bien la faena cero, recomendar, apelar a la conciencia de las personas. ¿Cree que vamos a llegar a un momento en que eso se debe normar? Bueno, de hecho, este mismo miércoles estamos votando la ley obligatoria de incendios y eso obliga a cortafuegos, obliga a tener limpio la interfaz urbano-rural y también faculta a la CONAF para una área de mitigación y para poder determinar en estos botones rojos el concepto de faena cero y que también se puede traducir en cerrar algunos parques nacionales cuando las condiciones climáticas son extremas, como lamentablemente va a ocurrir durante este verano también. Ministro, usted hablaba de afectación a suelo agrícola, por ejemplo, en localidades como Litueche. ¿De qué producción estamos hablando particularmente? Bueno, en el caso de Litueche es más de secano, entonces hay una producción, no obstante, de trigo, de legumbres, pero también, y para qué decir las cabras y también Litueche, San Pedro, toda esta zona seca son grandes productores de frutilla. De ahí viene el 80% de la producción de frutilla del país. Pero la afectación no es tan grande como, por ejemplo, poner en riesgo el abastecimiento de al menos algún territorio del país. No. Porque es más secano este paisaje donde hay también una presencia importante de agrosuper, de planteles de carne blanca, combinado con una agricultura que es más acotada en su producción en el secano costero de la región de O'Higgins. Y lo último que quiero preguntarle, ministro, sobre incendios para pasar a hablar de esta iniciativa que involucra la inteligencia artificial. A esta hora, ¿dónde se concentra la mayor preocupación? ¿Qué territorios nos mantienen más atentos, más preocupados? Sí, la alerta principal está entre Valparaíso y Maule en este tiempo, en esta semana. Por eso se disponen los aviones y los helicópteros. De hecho, el supertanque que llegó hoy día, el Hércules,
va a Los Ángeles para desde allí también estar monitoreando, porque en este minuto no estamos con problemas significativos, pero sabemos que Ñuble, Biobío, la Araucanía es un área de alto combustible y fue el sector más golpeado el año pasado. Claro que sí. Ministro, bueno, hablemos de inteligencia artificial en el agro. Acá tengo algunos datos. Les cuento, por ejemplo, que el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el INIA, perteneciente al Ministerio de Agricultura, ha desarrollado una tecnología que permite conocer si habrá sequía con 3 meses de antelación. En concreto, ministro, ¿en qué consiste esta iniciativa y cómo es el funcionamiento de esta herramienta? 10 segundos para explicar a la gente que el INIA es de los grandes inventos de la reforma agraria, ¿no? INDAP, para apoyar a los campesinos, el SAC, seguridad fitosanitaria, pero se requiere inteligencia de investigación aplicada a la agricultura, y el INIA. Y el INIA tiene 374 estaciones de monitoreo por todo el país, muchas de ellas en escuelas rurales, campos, los propios centros de investigación. Y eso te permite tener con un mes de anticipación cuál va a ser la sequía, particularmente por regiones. Viene fuerte en los datos que tenemos entre la región de Valparaíso y la Araucanía, ¿no? Angol, Temuco también van a tener un verano en momentos duros, y eso permite que la agricultura pueda adelantarse en extender sus sistemas de riego, en otros casos acotarlo para que puedan usarlo con mayor precisión en la semana en que el calor sobre 35 grados que se vaticina en algunas áreas pueda ser compensado con un riego que tiene que ser nocturno, que tiene que ser en horario donde se es más eficiente, que es lo que permite estos sistemas en todo el mundo. Una agricultura que usa menos recursos naturales gracias a la tecnología, pero que es capaz de usarlos de manera eficaz y eficiente para no entorpecer y afectar la producción. O sea, ¿la proyección es más bien negativa o hay algunos territorios que están en una mejor posición? No, es relativamente negativa. No obstante, como va a ocurrir este fin de semana, que van a bajar un poco las temperaturas, va a haber ciertos vaivenes, pero el promedio de lo que se vaticina para este verano es que de nuevo vamos a tener al menos 30 días de estas olas de calor sobre 30 grados en todo este mapa desde Petorca a Temuco, lo cual es muy, muy delicado. ¿Y cómo es esta herramienta que también funciona a través de inteligencia artificial? ¿Todos los agricultores tienen acceso a ella? ¿Es una aplicación que se puede ver en el celular o hay que ingresar al sitio web de Línea? No, ¿Cómo es el funcionamiento? No, se puede ver en el sitio de Línea, pero está en Meteorred, que es una red especial del mundo agrícola y que está libre en las redes sociales, en internet, y también a su vez se hacen reportes por la vía de comunicación con los principales actores de la agricultura, tanto medianos, grandes, cooperativas, como agricultura familiar campesina a través de INDAP. ¿Y cómo ayuda al Ministerio para tomar mejores decisiones? Bueno, el Ministerio ha estado ayudando en dos cosas estructurales. La nueva ley de riego puso foco en la conducción del agua, eleva de 400 UF a 1000 UF los proyectos de riego de la pequeña agricultura, un salto enorme. Se están asociando en muchos proyectos de mini tranques, así como se han recuperado tranques de la reforma agraria, los tranques Cora, también en los nuevos proyectos de riego que se postula CNR, junto al esfuerzo que hicimos para reponer todo el riego. Recuerda que se decía no va a haber riego, y hubo un trabajo extraordinario de INDAP y la CNR y del gobierno para reponer todos los sistemas con las asociaciones de canalistas y de regantes, pero eso se suma a estos concursos que van a ir fortaleciendo estos tranques de acumulación para tener agua en los días de extrema sequía. ¿Y qué otras utilidades podría tener para el sector el uso de la inteligencia artificial? Bueno, es muy importante el tipo de especie. Por eso también las mejoras genéticas, y cuando ya sabemos que hay áreas de extrema estrechez hídrica, de calor muy fuerte periódicamente, ahí se recomienda la mejora genética vía portainjerto, vía, por ejemplo, como lo hace conjunto al ICA, el Instituto de Cooperación de la América. Tenemos un experimento de 35 hectáreas exitoso de un arroz que es como un arbusto, más resiliente, que requiere menos agua en caso de que faltase, ¿no? Ahora, ¿dónde estamos más complicados este año? Particularmente en Elqui y Limarí. Allí no ha llovido prácticamente nada. Por eso, como lo pidió el presidente Boric, durante este jueves y viernes vamos a estar allá entregando también ayuda en forraje a los crianceros del rico queso de cabra de la región
de Coquimbo y también reunido con los regantes del Puclaro, de Embalse Grande, escuchar a los agricultores y hay un plan Coquimbo que incluye además lo estratégico, lo anunció el presidente y está trabajando ya obras públicas, una desaladora multipropósito para la zona norte de la región de Coquimbo, que es el Quilimarí, como decisión estratégica. ¿Qué hacer en ese territorio, ministro? Apuntar, por ejemplo, a plantas desaladoras o preguntarle también si hay alguna manera que otros territorios de nuestro país que están en una mejor posición puedan ir en ayuda, por ejemplo, en este caso, del centro norte. Bueno, por una parte la frontera frutícola ha ido creciendo en Chile, además los nuevos tratados con China, con Vietnam, con Corea, etcétera, han ido mejorando esto y la frontera frutícola se ha ido más hacia el sur. Por tanto, estas zonas también tienen que tener capacidad de concentración de aquellos cultivos de alto rendimiento. Por ejemplo, le ha ido bien con los cítricos, por cierto el agua de mesa, pero también es una zona nueva para la producción de palta, pero la palta requiere más agua. Entonces ahí está el cálculo, ¿no? Ellos tienen que mejorar la tecnificación, tienen muchos embalses, pero no tanta red de tecnificación, y por eso hay un proyecto de 30.000 millones de pesos en proyectos de riego para la región de Coquimbo, Limarí y Elqui para los próximos 3 años. Tienen que tecnificarse y allí pasa a ser rentable. Muchas de estas desaladoras se están acercando a los 700 pesos por metro cúbico de agua y pueden tener algunos cultivos resilientes y con precisión lo pueden lograr. Ya para finalizar, ministro, me gustaría que hiciera una evaluación de lo que fue COP28. ¿Con qué conclusiones queda usted luego de esta instancia? Bueno, felizmente ya la ministra Roja fue clave, porque fue de los países el nuestro que fue duro y crítico de cómo venía el documento final, pero felizmente los países, particularmente petroleros, se abrieron a que la declaración fuera explícita en compromiso de ir a una transición donde disminuyamos el uso de los combustibles basados en hidrocarburos y esos los combustibles fósiles es muy bueno. ¿Cuál es la otra buena noticia? Y de nuevo Chile fue muy proactivo, tanto sector público como privado. Sacamos un acuerdo de más de 170 países por una agricultura que se haga cargo no solo de adaptarse al cambio climático, sino que ayude a mitigar, y particularmente en metano. Y por eso con Estados Unidos, con Australia, con Nueva Zelanda, Chile está trabajando en línea también, sector público y privado, también los ganaderos, el sector lechero, en reducción de metano. Eso tiene mucho que ver con la alimentación de los animales. ¿Y sobre el uso del agua en la agricultura? El uso del agua estamos siendo bien ejemplares desde el punto de vista de este acuerdo grande que hubo en la ley de riego, y es la transformación productiva en solo 2,5 millones de hectáreas, más concentrado. Estamos siendo una mediana potencia agroexportadora y también para la producción interna. Vienen las mesas estratégicas del agua, está en el Código de Agua, para tener un trabajo colaborativo en las cuencas. ¿Pero se da mucho un uso indiscriminado? Bueno, hay dificultades y lo importante es romper trincheras, ¿no? Que nadie tema y que vamos todos también a la trazabilidad, se sepa en un portal público, como dice el Código de Agua, cuánto ocupa cada uno, y recordar algo. Está vigente la nueva ley contra los delitos económicos y ambientales, y el robo de agua, el no normalizar y regularizar las situaciones, tiene penas que pueden incluso llegar a la cárcel. Yo le quiero agradecer la conversación, ministro. Antes de finalizar y volviendo a lo que hablábamos al comienzo, recordar que hay un teléfono de CONAF, el 130, para hacer denuncias en caso de actitudes sospechosas o en el caso de acciones que pudiesen derivar, por ejemplo, en un incendio forestal. Así es que hacer ese llamado para seguir fortaleciendo la prevención, ministro. Sí, muchas gracias. Cualquier persona que ven a los cerros yendo con carbón o con moto en periodos de calores sobre los 30 es una locura. Entonces tienen que denunciar a Carabineros o al 130. Ya pues, ministro, muchas gracias por haber venido a CNN Tiempo. Que esté muy bien. Una gran jornada. Gracias. Muchas gracias.